Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Punto 1363. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. De esta manera, Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Bueno, como podéis observar, ya incluso en el Antiguo Testamento, ya incluso antes de Jesucristo y de la existencia por tal propiamente de lo que es un sacramento, ya antes la palabra memorial para Israel no era un mero recuerdo, no era únicamente decir recuerdo el pasado, no, era más que eso. La palabra memorial, por una parte, es recordar el pasado, pero haciéndolo presente de manera que, dice aquí, que conformemos nuestra vida a aquellos acontecimientos. Por ejemplo, cuando Israel hace memoria de la salida de Egipto, en la Pascua, cuando ellos recordaban que habían sido liberados de Egipto aquella noche, pues entonces ellos celebraban la Pascua tal y como se les había mandado, había todo porque el pueblo judío sigue celebrándolo, el ritual de cómo debe de comer el cordero aquella noche, las hierbas amargas, debe hacerlo la familia junta, sin que sobre nada, porque van de partida con el bastón, con la cintura ceñida, con las sandalias como si fuesen a salir. Bueno, todo ese ritual no era únicamente un recuerdo, sino también, dice aquí, era hacer conforme su vida con lo que había acontecido anteriormente. Era como decir, recuerda, Israel, que fuiste liberado de Egipto, y recuerda que tienes que estar siempre en perpetua marcha, que tú eres un peregrino, que tienes que estar siempre desapegándote, que para poder ser libre tienes que desapegarte de muchas cosas, de muchas esclavitudes, y estar dispuesto a pasar por el desierto de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, no es únicamente un acontecimiento del pasado, sino un acontecimiento que se hace lección de vida para el presente. Israel, cuando celebraba el memorial, entendía que estaba haciendo un memorial vivo que era una lección de vida. Tenía que conformar su vida, adecuar su vida a aquel acontecimiento que estaba celebrando. Bueno, eso ya es un aspecto de lo que para Israel era el memorial. También el memorial era una proclamación de las maravillas que Dios había realizado. Más otro aspecto más, no únicamente un recuerdo, sino una proclamación de las maravillas. Era una ocasión para decir qué grande es Dios, cuál infinita es su bondad. Aquí nos ofrece el Catecismo, el texto Éxodo 13, capítulo 3. Habló Yahvé a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales. Dijo pues Moisés al pueblo: acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Yahvé os ha sacado de aquí con mano fuerte. Es decir, está tomando ocasión de ese memorial de la salida de Egipto para decir, acuérdate de lo fuerte que es Yahvé, acuérdate de su grandeza. No te olvides nunca de alabar a Dios, porque el mismo Dios que liberó a nuestros padres de Egipto, Él es el mismo actualmente. Pasó aquel acontecimiento, pero es el mismo Yahvé, el que sigue siendo fuerte, el que sigue estando con nosotros, el que nos sigue conduciendo. En resumen, que aunque lógicamente en el Antiguo Testamento
no existía todavía pues la palabra, el concepto de sacramento instituido por Cristo, ¿no? Etcétera, etcétera, tal y como nosotros pues podemos ahora hablar y celebrar de ello en plenitud. Sí que existía ya pues un sentido especial de lo que era la palabra memorial, que no era meramente un recuerdo del pasado, que ya los israelitas comenzaban a barruntar que detrás de la palabra memorial había una capacidad de Yahvé de hacerse presente en el momento actual, reviviendo, reactualizando los acontecimientos salvíficos que Israel había vivido desde el primer momento, como una ocasión de alabar a Yahvé, como digo, y también como una llamada, un recordatorio a actualizar nuestra vida, a conformar nuestra vida pues a ese mensaje de salvación. Y damos un paso más, el punto 1364. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Es decir, esto habíamos dicho que ya en el Antiguo Testamento la palabra memorial ya era algo especial, no era meramente un recuerdo del pasado. Bien, pero ahora este punto del Catecismo, el 1364, dice que en el Nuevo Testamento hay un paso más, ¿no? Un paso ya cualitativo, un paso en el que ya la palabra memorial, ligada al sacramento de la Eucaristía especialmente, ¿no? Pues va a significar otra cosa esencialmente superior. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Y se nos ofrece un texto, Hebreos 7, versículo del 25-27. Dice aquí: además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero se refiere a Cristo, posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre. De ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encombrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus propios pecados, como aquellos sumos sacerdotes, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Bueno, pues aquí, afirmación básica, ¿no?, de este texto de la Carta a los Hebreos. Para entender por qué nosotros diferenciamos pues el memorial del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Vamos a ver, Jesucristo, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesucristo es un sacerdote que está vivo ahora mismo. Es decir, que no es que es alguien que realizó una cosa y él ya acabó y se terminó, no únicamente el sacrificio, sino la misma persona que lo ofreció, pues murió, no, como es el caso de los sacerdotes del Antiguo Testamento. No, Jesucristo está vivo. Por lo tanto, la ofrenda que él hizo en el Monte Calvario, y que fue aceptada por el Padre, perdura, entre otras cosas, porque Cristo, él vive para siempre en la eternidad, y sentado a la derecha del Padre, él continúa esa ofrenda. Si Jesús no hubiese resucitado, sería imposible hacer un memorial en el sentido sacramental de hacer presente el sacrificio de Cristo. Imposible. Porque para hacer presente aquello, lo primero es que Cristo está vivo a la derecha del Padre. Y él le sigue ofreciendo al Padre, en este momento, ahora mismo, según hablamos aquí, le sigue ofreciendo al Padre lo mismo que le ofreció en el Monte Calvario. Segunda afirmación de ese texto de la Carta a los Hebreos. Y es que él es santo, que es otra condición pues básica para que ese sacrificio pues sea perfecto y tenga capacidad de ser eficaz,
porque es que los sacerdotes del Antiguo Testamento, como dice aquí, pues lo primero que tenían que hacer era purificarse ellos para luego ser instrumento de purificación. Claro, ¿y cómo va a purificarnos el que no está purificado? Bien, pues no es el caso de Cristo. Cristo, precisamente porque es el Santo de Dios, Él nos puede santificar. Es imposible que nos santifique el que no es santo. Sin embargo, Cristo, el Santo de Dios, por eso precisamente es el instrumento de santificación. Es posible que algunos, según me escuchan, pues igual está haciendo una aplicación de esto último que he dicho, pues igual incorrecta, porque coge y dice, bueno, entonces el sacerdote que no es santo, porque todos somos pecadores, y aquí todos los sacerdotes nos confesamos, los sacerdotes que no son santos, ¿cómo nos van a santificar? Si dice eso de que, claro, de que como los sacerdotes del Antiguo Testamento, como no eran santos, ellos, sus sacrificios no podían santificar, claro, pero es que nosotros precisamente lo que decimos bien claramente es que es Cristo glorioso el que sigue santificándonos. Los sacerdotes no son quienes nos santifican. Los sacerdotes de la nueva alianza, son instrumentos de Cristo por el que Cristo sigue santificándonos. La causa de nuestra santificación está en el sacerdocio de Jesucristo, en su santidad. Y aunque los instrumentos de Cristo pues no seamos santos por desgracia, eso no quita, no impide la eficacia santificadora del sacrificio y de la redención de Jesucristo. Entendamos lo que es la causa, lo que es la causa de la santificación del instrumento elegido para poderla transmitir, que son dos cosas distintas. Pero es cierto que la carta a los Hebreos utiliza este argumento. ¿Cómo nos iba a santificar un sacrificio del Antiguo Testamento cuando pues ese sacrificio estaba hecho por un pecador? Pues nada, eso era ineficaz. Pero el sacrificio de Cristo sí es eficaz. Sí es eficaz porque está hecho por el Santo de Dios. Aun cuando después los que estemos transmitiendo esa gracia de Cristo, seamos pecadores, pero es que a nadie se nos ocurre decir que es el sacerdote, el instrumento de Cristo, la causa, la fuente de la santificación, en absoluto. Es Cristo y su sacrificio mismo. Por lo tanto, el sentido, en el Nuevo Testamento, la palabra memorial pasa a tener un grado muy superior al que tenía en el Antiguo Testamento. Sobre todo por estos dos aspectos que he dicho, porque Cristo está vivo y entonces Él, resucitado a la derecha del Padre, en este momento está ofreciendo su entrega de siempre, la sigue ofreciendo al Padre. Luego el memorial no es algo únicamente que ocurrió en el pasado, es que como Cristo está ahora fuera del tiempo, está en la eternidad, es hoy, para nosotros es hoy. Es ahora cuando Cristo está ofreciendo ese sacrificio al Padre. Porque Él está fuera del tiempo, está en la eternidad. Luego Él se introdujo del Calvario a la eternidad, y de la eternidad a este momento aquí, hoy y aquí y ahora, ¿no? Hoy 25 de marzo, o el día que fuere, 25 de marzo, 25 de octubre, o el día que fuere. Ese es el motivo básico de por qué el memorial del Nuevo Testamento supera esencialmente a ese concepto de memorial del Antiguo Testamento. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, se realiza la obra de la redención. No únicamente dice se recuerda, no únicamente dice se hace presente, no, se realiza la obra de nuestra redención. Lo reflexionamos y continuamos enseguida. Aquí. Me despido ahora con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.